11:10 de la mañana en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano, que habitualmente nos acompaña en este espacio de divulgación científica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias Marcelo, buen día. Un placer. Y también tenemos en línea al doctor Pablo Millán, médico oncólogo, le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como es habitual, vamos a abordar la temática de tratamientos oncológicos. Como es habitual, le pedimos al doctor Juan Manuel Sanguinetti que haga una introducción para escuchar al doctor Millán. 2 palabras, porque sé que Pablo tiene poco tiempo. Le agradezco a Pablo personalmente, de parte de la Unión Médica de Maldonado, FEMI, por estar acá. Los tumores y el cáncer es un problema a nivel nacional. Es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Los últimos datos que revisamos acá en Uruguay, hay unos 17.000 casos de cáncer anualmente. El 6% de estos se producen en menores de 40 años. Esto quiere decir que 1 de cada 3 uruguayos en algún momento de su vida va a tener cáncer. Y Pablo tiene una especialidad que no es la más popular, no es la que nadie quiere ir a visitar, pero son los médicos que controlan esta enfermedad junto con muchas veces otros especialistas, pero es el médico que centra a los pacientes oncológicos, el paciente que tiene un cáncer. No quiero extenderme mucho más y pasarle la palabra a Pablo para que dé nociones de qué es ser un oncólogo, qué tratan los oncólogos y qué tratamientos hay. Doctor, lo escuchamos. Bueno, buen día Juan, muchas gracias por la introducción. Sí, las palabras que sí son así. Tenemos un grave problema de salud pública con el cáncer en cuanto a su incidencia y su mortalidad. El cáncer, como tú bien dijiste, ocupa la segunda causa de muerte, con el 25% de las muertes en el total de la población, y está segunda en problemas vinculados en segundo lugar, luego de las enfermedades cardiovasculares, que ocupan el 25,4%, o sea, estamos muy cerquita, ¿no? La problemática del cáncer cada vez afecta a más gente, a gente joven, y un buen mensaje para destacar en esta conversación sería que uno siempre vincula a la enfermedad oncológica, el cáncer, con la muerte, y bueno, la tarea nuestra hoy por hoy está en empezar a tener políticas de prevención, es decir, de evitar que la población enferme. Y bueno, en el caso de que la población enferme, agarrarla en estadios tempranos, donde los tratamientos son en general con criterios de curación, ¿no? Dentro de los tumores más frecuentes en la mujer, por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, que es el más frecuente sin duda, y hay políticas de estudio con la mamografía que podíamos detectar casos en pacientes de manera muy precoz, a diferencia de si se detectan a estadios más avanzados. Otro de los cánceres más frecuentes en la mujer, que el segundo, es el cáncer de colorecto, que también existen políticas de prevención en cuanto a la alimentación y el diagnóstico precoz con estudios en materia, o la fibrocolonoscopía, que también se pueden detectar de manera temprana. Y el tercer cáncer es en el Uruguay, en la mujer, es el cáncer de cuello uterino, que es un cáncer 100% prevenible, así que no deberíamos de tener cáncer de cuello uterino en la población en general, es decir, que es un cáncer que haciéndose estudios ginecológicos se puede prevenir casi que en el 100%. Hay países europeos que no tienen tasas de cáncer de cuello uterino, para que tengan una idea, y nosotros lo tenemos en el tercer lugar. En el hombre, por ejemplo, la cosa es un poco distinta. Los primeros lugares lo ocupan la próstata, el pulmón y el colorecto. Para la próstata también hay un estudio que se puede hacer, que es el PSA, para su diagnóstico precoz. La diferencia en la próstata es que no tiene una mortalidad tan alta como el resto, como los cánceres en la mujer que mencioné. El pulmón, obviamente, asociado al tabaco como factor también corregible, ¿no? Modificable. Y en tercer lugar tenemos al colorecto, con la misma política que se podría usar en el que dije en la mujer, ¿no? Con el estudio en materia o eventualmente con la fibrocolonoscopía. Es una patología de alta incidencia, prevalencia, de alta mortalidad, y bueno, en el último tiempo en lo que se está trabajando es en eso, en mejorar los números en cuanto a prevenir casos que pueden ser prevenibles, a modificar factores modificables, y después, una vez que el paciente enfermó, hay un montón de nuevas tecnologías para hacer que los pacientes marchen mejor.
uno participa en congresos habitualmente y bueno, y la terapéutica en cáncer ha cambiado, se ha modificado en los últimos años, que es de una manera impresionante, y para cada cáncer existe lo que se llama ahora la oncología de alta precisión, determinadas mutaciones que pueden hacer que los pacientes marchen mejor. Si uno encuentra cuál es el problema, atacar esa vía del problema hace que los pacientes puedan andar mejor. Doctor, una pregunta muy recurrente que incluso ha sido motivo de debates de cómo puede ser que no se le haya encontrado una cura al cáncer con los avances de la ciencia, la tecnología, la medicina, con la cantidad de recursos, de dinero, cifras siderales que se invierten en cosas que en vez de construir un mundo mejor, lo va destruyendo. Entonces se genera eso de cómo se puede explicar de que todavía no haya una vacuna contra el cáncer. Y el otro día había una noticia que venía de una cadena internacional que decía que para el 2030 se espera que ya haya una vacuna contra el cáncer. ¿Usted qué puede decir al respecto? Es el anhelo de todos, obviamente que todos creemos o nos gustaría que eso suceda. El cáncer es una enfermedad muy compleja. Para que tenga una idea, dentro del cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, no se puede hablar de una única patología. Es una patología tan diferente en su manera de presentación y en su biología que dos pacientes con la misma edad y cáncer de mama pueden tener diagnósticos y pronósticos totalmente distintos. Es decir, que una puede andar muy bien y curarse, y la otra puede fallecer por la misma enfermedad. Es decir, que no se puede tomar el cáncer como una enfermedad única, es un conjunto de enfermedades. Hay distintas biologías detrás de la enfermedad oncológica, y creo que eso es lo que lo hace tan complejo para que no exista una cura, ¿no? Porque, como le digo, no es una enfermedad única. Aún en el mismo sitio pueden comportarse como enfermedades totalmente distintas. Pero y según lo que usted ve en el universo médico, ¿sería posible pensar en ese periodo o en X tiempo en una vacuna? Ojalá que así lo fuera. Donde nosotros participamos en jornadas científicas, eso está un poco más alejado, no se ve como tan claro. Creo que es más un deseo que una realidad. Ojalá que así lo fuera, pero como le digo, es una enfermedad tan compleja que pensar en un tratamiento que la solucione por completo sería un poco difícil, ¿no? Ojalá que sí, que suceda. Ojalá, desde ya. Ahora, en cuanto a los tratamientos oncológicos, ¿qué tratamientos hay disponibles y cuál es la accesibilidad que tiene la población a esos tratamientos? Bueno, buena pregunta. En la oncología, le diría que en los últimos 10 años, la terapéutica ha cambiado muchísimo. Antes contábamos con herramientas desde los tratamientos locales, quirúrgicos o de radioterapia, o los tratamientos sistémicos como la quimioterapia. Esos son los tratamientos estándar en el cáncer. Actualmente existen un montón de tratamientos distintos, de tratamientos con blancos moleculares, inmunoterapia, tratamientos a distintas mutaciones que puedan tener los pacientes. Es decir, que la patología que antes se trataba de manera estándar con una droga, dos drogas, ahora hay un arsenal terapéutico que cambió muchísimo. O sea, tenemos una disponibilidad mucho mayor teórica de drogas. Otro problema que usted mencionó es la accesibilidad. Es decir, que muchas de esas drogas que están en boga ahora, que son nuevas, son muy caras. Es decir, que la mayoría de la población no las puede costear. El sistema de salud tampoco los puede costear. No están dentro de las prestaciones de las mutualistas ni de los hospitales. No las tiene el Fondo Nacional de Recursos muchas veces. Entonces, bueno, hay veces que tenemos que ir a la justicia para pedirlas, para poder dar esos tratamientos. Tenemos que hacer algún pedido a través de oncológica que es imposible que las tecnologías se acompasen, que entren dentro de las prestaciones de las mutualistas o del Fondo Nacional de Recursos. La accesibilidad, ya le digo, hay mucha oferta a veces y es difícil de que todas esas drogas que son muy, muy caras se puedan costear por los servicios de salud. Bueno, lo que dice Pablo es cierto, ¿no? La tecnología avanza y la medicina avanza más rápido que toda la parte de burocracia y la parte comercial, que es muy caro. Desarrollar un fármaco nuevo, como dice Pablo, para una estirpe biológica de un tumor requiere millones de dólares, y luego las empresas quieren que eso les sea redituable. Y hay muchos fármacos nuevos que no están dentro de las prestaciones
básicas de lo que tiene que brindar un sanatorio o el hospital, y ni siquiera el Fondo Nacional de Recursos lo tiene tampoco. Por eso a veces entras en situaciones complejas con los pacientes, pero que estos pacientes igual pueden recibir, esto me corrige Pablo, el tratamiento estándar, o sea, se les cubre un tratamiento, pero las drogas más nuevas a veces no están. Lo mismo pasó en toda la medicina. Yo me acuerdo cuando mi madre se operó de la vesícula, operarte por la laparoscopía de la vesícula era como comprarte un autito usado, tenías que hacer un ahorro importante. Y hoy en día operamos de la vesícula por la urgencia, todos los días a todos los pacientes, a cero costo. Esto a futuro, la propia industria va disminuyendo sus costos de producción de los fármacos y se van haciendo más accesibles. Uno aquí no puede evitar caer en el pensamiento de hasta dónde aquí no hay todo un tema mercantil de intereses de la industria farmacológica, sea mutualistas, laboratorios, etcétera, etcétera, que de alguna manera explicarían, con razón, por este motivo todavía no hay una cura, más allá de lo que decía el doctor Millán, que es claramente, además su palabra profesional, de todas las variedades y todas las diferencias que hay entre los distintos cánceres e incluso entre las personas que tienen la misma enfermedad, ¿verdad? Lo que acaba de decir, pero de todas maneras a uno le queda todo eso de decir, bueno, lo de los fármacos, el tener que ir a la justicia para litigar contra el Estado, que por lo general el Estado termina siendo perdidoso, es decir, terminamos pagando todos para otorgar un medicamento que mientras tanto, mientras la burocracia cumple con su trámite, la persona va empeorando y en muchos casos llega a fallecer, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esa es la realidad que tenemos hoy. Ahora, doctor Millán, le pregunto, evidentemente en el cáncer hay factores que son clave, que es el tema de los hábitos de las personas, ¿verdad? Alimenticios, de repente tener hábitos que son nocivos y no tener incorporados hábitos buenos. O sea, muchas cosas dependen de nosotros mismos, aunque parezca mentira. Mencionaba un montón de factores modificables en donde nosotros podemos hacer hincapié para evitar que el paciente enferme. Es decir, podemos tener control del tabaco, podemos hacer hincapié en la alimentación saludable, podemos hacer hincapié en que la gente tenga actividad física, podemos hacer hincapié en los cuidados del sol. De esta manera podemos disminuir tasas de pacientes enfermos. Y a su vez podemos también estimular a la población a que se controle, que se hagan los controles de rutina, de screening, que encontramos un montón de pacientes con enfermedades precoces que son totalmente curables, evitamos tratamientos que pueden ser mutilantes, desde lo quirúrgico, por ejemplo, hasta pasar por tratamientos de quimioterapia o de radioterapia. El diagnóstico precoz siempre se asocia con unas mayores tasas de curación y de menor daño del paciente. O sea que, como le digo, actuar sobre factores modificables y actuar sobre prevención y promoción en salud para poder encontrar al paciente también en diagnósticos mucho más precoces. Sin duda. Doctor Pablo Millán, sabemos que tiene compromisos importantes asumidos, no queremos quitarle más tiempo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado este rato en la mañana del 11. Muchas gracias a ustedes y saludos para todos. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, es un tema picante, como vos pusiste, pero yo tengo que hacer 2 o 3 aclaraciones. No todos los fármacos nuevos son buenos porque son nuevos, ¿tá? Hoy las mutualistas y los hospitales brindan una canasta de prestaciones, que eso lo definió el Estado en su momento porque era lo mejor o lo que había. Obviamente que no puede acompasar el desarrollo que hay día a día, fármacos nuevos. Hay fármacos nuevos que inicialmente parecen muy buenos, que después no lo son, que el tiempo demuestra. Nosotros en las epidemias de gripes que hubieron antes, que no eran gripes como el COVID, que dábamos ciertos fármacos antivirales, que después, 10 años después, se vio que esos fármacos no eran tan efectivos como, no le hacían mal a los pacientes, pero tampoco eran la panacea que los laboratorios nos dijeron. O sea que muchos de los fármacos nuevos, incluso y sobre todo para los pacientes oncológicos, que son pacientes lábiles, son pacientes débiles, a veces estos fármacos tienen que pasar la prueba del tiempo para ver si son efectivos o no. El costo es de miles y miles de dólares muchas veces, y que el Estado sabe que no se los puede otorgar a todos los pacientes al tuntún, como decimos habitualmente, porque los costos son tan grandes que desfinancian el sistema.
El sistema de salud tiene un dinero y que hay que usarlo muy bien. Hay que usarlo para el hospital, para las mutualistas. Tenemos un sistema social de salud que uno viaja para el exterior. Ahora nos vamos a una charla y realmente este tipo de sistema que hay, que nosotros lo vemos como normal, no existe. Un tratamiento oncológico en el exterior, la mayoría de nosotros, Marcelo, vos, yo y la mayoría de la población no lo puede costear. Salen miles de dólares. Y hoy nosotros acá lo tenemos accesible y uno paga 0 pesos en el hospital o en las mutualistas. Tenemos capaz el último fármaco, el último que salió en el 2023 con el marcador biológico, a veces sí, a través de recursos de amparo y otras veces no, pero tenemos muchas veces el tratamiento estándar, el tratamiento que está aprobado para la mayor parte de los tumores. Y realmente, como dijo Pablo, en estos 10 años cambió lo que es la oncología, cambió lo que son los tratamientos. Nosotros que estudiamos, cuando yo daba mi prueba para ser cirujano, que estudiábamos los fármacos oncológicos que se usaban para las quimioterapias, realmente tan vetusto. Lo que yo estudié ya quedó en la historia, es historia de la medicina. Hoy en día hay oncólogos que se dedican a ciertos tipos de tumores, y cirujanos también a ciertos tipos de tumores, porque la especialización es tan amplia y conocemos tanto de lo que es la biología de los tumores. Por eso te decía, Pablo, no es lo mismo un tumor de mama en una paciente de 20 años o un tumor de páncreas que tiene 2 centímetros en un paciente que en el otro, porque puede ser el tumor que se vea igual y ser 2 biologías diferentes, con 2 quimioterapias diferentes, con tratamientos y pronósticos diferentes. Por eso, que es una complicación para nosotros, para los cirujanos, los oncólogos como Pablo, cada vez nos piden más muestras de ese tumor para ver qué tipo de célula tiene para hacerle un tratamiento antes de empezar cualquier manejo con el paciente. De todas maneras, mi planteo va en otra dirección, ¿no? De que los fármacos nuevos, que de repente no todos sirven, eso que explicaba usted, doctor. Yo lo que me refiero es a que hoy en día todos sabemos que hay una suerte de statu quo donde las mutualistas, los laboratorios, los médicos, las clínicas especializadas, de alguna manera como que generan ese ámbito de conveniencia, de mercantilismo, porque sirve seguir vendiendo medicamentos, sigue servir cobrando fortunas por internaciones o por algunos tratamientos, por quimioterapia, radioterapia, sigue sirviendo que los pacientes sigan comprando y consumiendo medicamentos y bueno, si en algún caso acceden al medicamento a través de un juicio, bueno, perderá el Estado, pero en definitiva sirve que todo esto siga para adelante sin encontrarse una solución. No digo que eso quizá haya una razón biológica, pero a la población en general le cuesta creer que con todo lo que se ha avanzado y que con todos los recursos que hay, evidentemente, como se dice vulgarmente, esto termina siendo un negocio, por eso es que no se termina. En tu comentario hay un pequeño error, un error de concepto. Al hospital y a la mutualista le sirve que tú estés sano, Marcelo, porque el paciente sano gasta poco. Entonces, hay una campaña de prevención, como dijo Pablo, y a todos, al Estado, a nosotros, que nosotros estamos subvencionando nuestro sistema de salud, que es un sistema social, que el Estado hace aportes al privado y al público para que funcione, sirve que el paciente está sano. Si tú estás enfermo y sigues consumiendo, le estás costando al hospital y a la mutualista. Ese paciente es un paciente costoso. Y eso se sabe. ¿A dónde sirve eso? En los sistemas privados y no sociales como el que tenemos en Uruguay. Capaz que en otros países donde te venden todo el sistema, vos acá haces un aporte mínimo para lo que recibís. Una cirugía de apéndice que uno lo ve como normal, sale miles de dólares. Miles de dólares de fármacos, de instrumental, que el paciente no lo paga porque lo estamos pagando, pagamos todo un poquito y eso queda subvencionado. En nuestro medio, lo mejor para las mutualistas y los hospitales y ACE y el sistema de salud y el ministerio es que los pacientes estén sanos. Por eso tenemos un sistema muy diferente. Uno lo que ve en las películas es diferente de lo que pasa acá en Uruguay. En otros sistemas de salud, en otros países sí puede pasar lo que tú dices, ¿tá? Porque la salud lamentablemente es un negocio que no la manejamos los médicos. La mayoría de los médicos yo no tengo ningún conflicto de interés con la industria. Lo que pasa es cuando dicen, bueno, porque los periodistas, los comunicadores... Te hago otro comentario. Se invierte más. La salud es un comercio a nivel internacional y se producen medicamentos para vender. Por definición, eso es lamentable, por eso no están las curas para muchas cosas. Es un comercio. No No se producen medicamentos para donar.
La industria no, porque como la producción es muy costosa, lo hacen empresas que tienen mucho dinero. Pero también se invierte más, por ejemplo, en prótesis de mama, en estudios de prótesis de mama, que para cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la gente consume más eso y sabe que, bueno, uno nunca piensa en enfermarse. Uno nunca piensa que le va a tocar. Entonces, es un sistema comercial que se maneja a nivel global y yo, repito, agradezco que acá en Uruguay hay un sistema que es perfectible, que tiene muchos defectos, pero que no existe en otros lados. Digo, esa línea de razonamiento que yo hacía, de alguna manera queda refrendada con la pandemia, ¿no? En 6 meses lograron inventar una vacuna contra un virus supuestamente nuevo, ¿no? Un virus nuevo. ¿Qué hacemos con esto? Se reunió las cabezas mundiales y los recursos económicos mundiales para una misma causa y se le demostró a la humanidad de que es posible. Entonces, tenemos décadas de la problemática del cáncer, que le sale carísimo a las mutualistas, que le sale caro a la sociedad, que le sale caro a las familias, porque no hablamos de la parte emocional y de la parte afectiva, que es muy importante. ¿Me vas a decir que no podían inventar o crear o descubrir algo mejor que lo que hay para el cáncer? Lo que pasa es que, claro... El problema, Marcelo, que el tenemos cáncer... que redondear, doctor. El cáncer no es uno solo. Hay más cientos diferentes. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de medicina, un cáncer de colon con metástasis en el hígado, el paciente estaba muerto, fallecía. Hoy en día los curamos. Y ese cáncer de los más frecuentes que tenemos, de los cánceres más frecuentes, lo estamos curando en 2 décadas, cambió la evolución de eso. Es tan grande la pantalla de tumores que tenemos que no se puede, se están investigando en los más frecuentes y quedan algunos. Y el desarrollo por venir falta, por supuesto. Bueno, ojalá que sea lo antes posible. Doctor Juan Manuel Sanguinetti, muchas gracias, muy valioso siempre el aporte que hace en este espacio. Un tema para discutir fue este. Sin duda, sí, muy interesante. Señores y señores, vamos con nuestro móvil, le damos la bienvenida a Laura Fernández, a Marcelo Biurrum. Laura, ¿cómo estás? Buen día, Marce, buen día para todos. Hoy comenzamos con una mañana también, esas mañanas ¿viste? Ni una cosa ni la otra. El cielo está totalmente encapotado, el sol que pelea ahí por salir, pero no hay caso. Y hasta hace un ratito nada más caía esa lloviznita, ¿viste? No te digo que llovía, pero había una lloviznita bastante molesta que requiere que te pongas un abrigo o algo porque a la larga termina mojando. Así que así está el tiempo hoy aquí en La Capuera, porque hasta acá nos vinimos el día de hoy, vamos abriendo la ventanita en distintos lugares de nuestro departamento y hoy nos trajo hasta aquí, hasta La Capuera, porque además está sucediendo una parte de una linda actividad que va a suceder durante todo el día de hoy, una recorrida que van a realizar durante todo el día de hoy, con, ya me voy a arrimar, están aquí a mi lado para que nos cuenten un poco más, Marce, si te parece, con gente de CADCA y gente también de la Intendencia, de la Dirección de Desarrollo Social. A mi lado están, bueno, como decía, de la Intendencia, Mercedes Velázquez, amiga de la casa, ya la conocemos, y por CADCA, la gerente internacional de CADCA, Fabricia Varela, a quien le agradecemos también este ratito para charlar con nosotros. Y aprovechamos ya de entrada a preguntarte, Fabricia, ¿de qué se trata? ¿Qué es CADCA? Seguro, sí, muchísimas gracias por tenerme acá. Nosotros somos una organización que estamos en Estados Unidos, en Virginia, que trabajamos directamente con nuestros socios de INL en Washington, de los Estados Unidos, y nos dedicamos precisamente a capacitar a las personas para que entonces puedan lograr unirse con una coalición comunitaria para lograr generar cambios que puedan mejorar y encargarse precisamente de lo que es la prevención del consumo de sustancias, especialmente, por supuesto, en lo que son los menores. ¿Cómo llegan a Uruguay, no? Porque es una asociación internacional, seguramente deben tener foco en distintos países. ¿Cómo llegan a Uruguay? Que además sé que no es la primera vez que nos visitan. Sí, nosotros tenemos aproximadamente 300 coaliciones comunitarias en 30 países alrededor del mundo. Estamos aquí en Uruguay desde el 2015, donde se empezaron lo que fue la unión y después fuimos avanzando en diferentes sectores. Ya ahorita estamos muy fuertes en lo que es en el área de Maldonado, en lo cual agradecemos muchísimo el apoyo tan grande que tenemos de lo que es la Intendencia. Y pues estamos buscando también otros lugares, como estamos aquí precisamente, para hablar y discutir un poco lo que es la oportunidad
de que también podamos abrir una coalición comunitaria acá en este sector. La capoeira, que además es una barriada que cada vez que crece más. Fabricia, en estos últimos días ustedes también participaron, bueno, estuvo por allí Mercedes, de un congreso internacional en Buenos Aires, donde se trabajó el tema de las adicciones muy fuertemente. El plan Integra de aquí de Maldonado en su completo, digamos, estuvo participando de esto. Sí, eso fue ISOP. Esto es lo que es la sociedad internacional donde se reúnen todos los profesionales en el área de prevención. Eso fue la semana pasada, estuvimos allí por 5 días. Lo que fue, nos encargamos en esos 5 días, nosotros como CARCA implementamos y permitimos que compartieran, tuvimos aproximadamente 60 participantes, donde tuvimos, por supuesto, representantes de coalicionarios de Brasil, de Argentina, de los 2 lugares de Argentina donde estamos, de Paraguay, por supuesto. Nuestra mayor cantidad de invitados fueron precisamente de aquí, de Uruguay. ¿Qué importancia tienen este tipo de congresos que, por supuesto, digo, con la cantidad de gente y países que estás nombrando, uno ya lo puede percibir, pero digo, cuando lo bajamos a tierra, ¿no? Al trabajo, al barrio, a los vecinos, ¿qué importancia tiene? ¿Qué sustancias trae de este tipo de congresos? Sí, es muy importante, en primer lugar, pues que entiendan los vecinos que ellos pueden empoderarse, ellos pueden realizar cambios en su comunidad, no tienen que esperar por lo que son las acciones del gobierno. Por el contrario, si ellos trabajan juntos, se unen en comunidad, pueden realmente traer una comunidad saludable y libre de sustancias. Y en este caso los vecinos, digo, ¿cómo toman la propuesta de ustedes? ¿Se arriman, vienen, es bien aceptada, se interesan, preguntan? Sí, pues realmente lo que nosotros trabajamos con sectores, ¿no? Es importantísimo tener, por supuesto, a lo que son los padres, los jóvenes, todo lo que es la municipalidad, todo también lo que es sectores de salud, de familia, todos estos sectores que son importantes. Es un proceso en el cual, por supuesto, se genera un trabajo previo, en el cual hay que ver si el lugar tiene las características necesarias para poder tener una coalición comunitaria, pero es muy importante, por supuesto, que exista ese querer, esa parte que venga de los vecinos, porque ellos realmente son los que viven en el área y los que ven el día a día de la situación. Pero realmente hemos tenido una muy buena acogida, ha sido muy interesante, sobre todo ver esa emoción con que se fueron los que son todas las personas que pudieron participar en ISOP, y con esta nueva información a nivel de que se fueron compartiendo diferentes experiencias de diferentes países, fueron con otras ideas para entonces aplicarlas en sus propios países. Abrir un poco el abanico, ¿no? La motivación fue realmente increíble. Claro. Tenemos que ir cerrando, pero no nos queremos despedir sin hablar unos minutos con Mercedes Arrimate, porque esto que decía Fabricia de recorrer el lugar y el estudiar cada lugar para ver si se puede concretar, tiene un poco que ver con lo que están haciendo hoy, esta recorrida por la capoeira que después termina en una jornada de capacitación en la tarde en Balneario, Buenos Aires. Sí, exactamente. ¿Cómo están? Muchas gracias, como siempre, porque ustedes son fundamental para esto, nos fortalecen el trabajo. Sí, la idea de hoy es conocer un poco, que los compañeros que vienen a capacitarnos puedan conocer un poco lo que es la capoeira, cómo se formó, su historia, antecedentes, hablar con los referentes, porque un poco lo que decía Fabricia, conocer desde el lugar, la gente que vive en el lugar, ¿verdad? No cómo implementar, sino que esta política tiene como la metodología que yo tuve la suerte de conocer desde 2016, surge de abajo hacia arriba, que eso es re importante, esto que dice Fabricia, cómo se van empoderando los referentes comunitarios. Y hoy tenemos la suerte que el Centro Educativo de la UTU, a través de su directora Ana Claudia, ya participó en una primera etapa con nosotros, que pudimos conocer un poco lo que era el Balneario Buenos Aires como una problemática que tiene sentido con el respecto al consumo problemático de sustancias, y bueno, nos va a recibir hoy, y un eje que me parece no menor, que vamos a trabajar y Fabricia va a impulsar en el día de hoy con su referente, es conformar y formar líderes comunitarios jóvenes. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible, que muchas veces los adultos hablamos desde nuestra línea de adultez y no logramos llegar a los adolescentes. Como CATCA trabaja a nivel de prevención y trabaja específicamente con menores, nos parece absolutamente importante este eje que vamos a empezar
hoy a desarrollar, que es formar jóvenes líderes comunitarios que puedan trabajar con sus pares y en su forma a través de lo lúdico, lo recreativo, fomentando los espacios recreativos de socialización en forma sana. Así que hoy tenemos, como por suerte Fabricia hoy vamos a tener un espacio con muchos jóvenes que estamos citando, no solamente de la UTU, es un espacio abierto, así que los invitamos a todos hoy en la UTU del Balneario Buenos Aires a partir de las 14 horas, de 14 a 17 vamos a estar ahí con Fabricio, con José, con Gladys, y bueno, los esperamos a todos. Me parece que es absolutamente importante que fortalecer nuestras comunidades y trabajar a nivel de prevención con nuestros adolescentes. Mercedes, Fabricia, muchísimas gracias a las dos. La invitación está hecha hoy a la tarde allí en Balneario Buenos Aires, abierto, gratuito y más que interesante. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un saludo a Marcelo. Marce, te mandaban saludos de hoy, te decía, ¿quién está? ¿Marcelo en el estudio? Sí, porque es bárbaro, decía Mercedes, tranquilizando un poco a Fabricia, te cuento la interna, porque claro, llegué y las agarré así como de sopetón. Así que bueno, le daba la tranquilidad, decía Marcelo es bárbaro, está todo bien, yo le dije, con todos los furcios que yo me mando por día, te vas a preocupar, le dije yo, ¿verdad? Así que era un poco la interna del móvil antes de salir al aire hoy. Marce, vuelvo contigo en un ratito, nada más nos reencontramos. Muy bien, Laura, muchas gracias. Bueno, el saludo y el reconocimiento de siempre para Mercedes Velázquez. Bueno, el saludo y la bienvenida también para Fabricia, que bueno, pueda trabajar y se sienta muy cómoda en nuestro departamento y en nuestro país. Vamos a volver con el móvil más adelante, por supuesto. Voy a leer un mensaje que nos envía un televidente. Buen día, Marcelo, vi la nota con el oncólogo Millán, muy interesante, además es mi oncólogo, me trato con él de un cáncer de próstata desde hace 5 años y le dije que tomaría las gotas del doctor Sequeira y como un señor que es, aceptó que las tome, cosa que muchos médicos son celosos y no creen en medicinas homeopatías de alternativa. Es obvio que en distintos tipos de cáncer se han curado y Millán aceptó respetuosamente y me agradeció mi honestidad en comentárselo para después no confundir si baja el PSA, o sea, el estudio en sangre. Gran ser humano, Millán, abrazo, dice este televidente. Bueno, gracias por escribirnos. Bueno, gente que, bueno, Mercedes Velázquez, una crack, buen día canal. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está escribiendo. También tenemos a Nelson Navegante, ese hombre que se pasa a bordo de un barco las 24 horas del día, según nos cuenta él, y que también siempre está aportando. Hay un mensaje por allí de una entrevista que hacíamos ayer vinculado al tema del paro. Después voy a ver si lo encuentro y lo vamos a compartir. Hacemos la pausa y ya venimos.